Semana 33 en Dinamarca, que esta semana no ha cerrado fronteras, pero Mette Frederiksen confirmó esta semana misma que puede pasar a controlar todas las entradas con pocos casos de aviso si se detecta un flujo de migración hacia Dinamarca. El detonante, la crisis en Ceuta y el Folketinget, que terminó un debate bastante justo. Ha aprobado una resolución por apenas 54 votos contra 52. Además, tenemos también que la inflación ha bajado al 1,7% y los alquileres siguen presionando, los precios están ahí altos. También tenemos dos proyectos legislativos que cambian las condiciones para trabajadores y estudiantes extranjeros. Y además tenemos una compensación que pasa a una fase parlamentaria. Esto es, ¿qué pasa en Dinamarca? Y empezamos con lo que ha cambiado en Dinamarca. Y también lo que no. Vale, Ceuta llega al Folketinget. A ver, lo que Dinamarca ha decidido realmente sobre las fronteras, ya que este día 12 de agosto, un debate urgente sobre Ceuta, Schengen y la seguridad fronteriza ha ocurrido en el Folketinget. Mette Frederiksen detalló los planes de contingencia daneses y el día siguiente el Parlamento aprobó una resolución, como he dicho, por 54 votos a 52. ¿Ha cambiado realmente el control de las fronteras en Dinamarca? ¿Qué puede pasar si aumenta la presión migratoria? Bueno, la primera clave de todas es separar tres cosas: lo que se discutió, lo que Dinamarca está preparada para hacer y lo que realmente se aprobó, porque a día de hoy Dinamarca no ha cerrado sus fronteras. Tampoco existe un control policial de absolutamente todas las personas que entran al país como consecuencia de lo de Ceuta. Lo que sí que se confirmó por parte de Mette Frederiksen ante el Folketinget es que existe un plan para reaccionar rápidamente si las autoridades detectan movimientos migratorios hacia Dinamarca. La primera ministra explicó que el gobierno podría ampliar los controles fronterizos ya existentes y que, como medida máxima, la policía podría llegar a controlar todas las personas que quieran entrar en el país. Como medida máxima. Según Frederiksen, la policía dispone de planes de contingencia y esta ampliación podría ejecutarse con apenas unas horas de aviso. Pero inmediatamente aparece el matiz que es claramente decisivo. El gobierno no está anunciando que Dinamarca va a cerrar inmediatamente su frontera, ¿vale? Está describiendo el mecanismo que utilizaría si se detectase un movimiento significativo hacia Dinamarca, hacia este país. ¿Y por qué se está discutiendo esto? Porque el 11 de agosto se formalizó una petición de debate urgente impulsada por los representantes del Danske Folkeparti, de Venstre, de Liberal Alliance, de los conservativos y de Danmark Democratic. La pregunta dirigida hacia Mette Frederiksen y hacia el ministro de Migración se centraban en las consecuencias de la situación de Ceuta, la política española de regularización, la presión sobre las fronteras extranjeras y exteriores europeas y la preparación de Dinamarca para proteger las suyas propias. El debate se centró el día 12, la votación llegó el 13 y es importante que aquí hagamos otra distinción bastante importante, y es que en la discusión la política danesa se ha mezclado dos elementos relacionados pero no idénticos. Por un lado tenemos las entradas irregulares ocurridas en Ceuta durante el verano y por otro la política española más amplia de regularización de personas que entraban en España. El gobierno español ha defendido expresamente que entrar irregularmente en Ceuta no concede automáticamente el derecho a permanecer en España, a viajar a la península ni a circular por Europa. El gobierno danés, al mismo tiempo, mantiene una posición bastante más clara a las regularizaciones españolas y considera que la decisión de un país dentro de un espacio de libre circulación puede tener consecuencias para los demás países. La diferencia entre ambos enfoques es una parte central del conflicto, pero ¿qué terminó aprobando realmente el Parlamento danés? No aprobó la expulsión de España de Schengen, no aprobó un cierre inmediato de las fronteras danesas y tampoco aprobó una nueva frontera permanente cerrada entre Dinamarca y sus vecinos. La resolución, que consiguió mayoría, bastante ajustada, por cierto, pues 54 a 52 en contra, declara que el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea es fundamental y respalda un mayor refuerzo de estas fronteras. También menciona medidas compatibles con las obligaciones internacionales para combatir las entradas irregulares, incluyendo centros de retorno y de recepción en terceros países, más actuaciones en las regiones de origen y más financiación para la gestión de las fronteras exteriores. Eso explica el resultado aparentemente extraño de la votación. Parte de la oposición consideraba que había que llegar más lejos. Otros partidos mantenían posiciones muy diferentes sobre la estrategia migratoria. Por tanto, el 54 contra 52 no significa simplemente que la mitad del Parlamento quisiera fronteras abiertas y la otra mitad fronteras cerradas. La división está también en qué instrumentos utilizar, hasta dónde llegar y el papel que desempeña Dinamarca en frente al conjunto de la Unión Europea. Frederiksen defendió además la idea de que los países europeos pueden aplicar una especie de mecanismo de emergencia cuando la frontera se encuentra sometida a una presión extraordinaria. Dijo que Dinamarca considera necesario que Europa tenga también esa capacidad. Para una persona que vive en Dinamarca hoy, por tanto, las consecuencias inmediatas es bastante menos dramática que algunos titulares podrían sugerir. No existe un nuevo requisito general anunciado esta semana para cruzar la frontera, pero sí sabemos que algo
que antes no estaba explicado con esta claridad, ahora sí. El gobierno danés considera preparada una escalada rápida de los controles nacionales si las autoridades detectan un movimiento migratorio masivo hacia Dinamarca. Y sabemos también hacia dónde intenta empujar políticamente el debate europeo. Más control en fronteras exteriores, más capacidad de reacción y una política mucho más restrictiva frente a la inmigración irregular. ¿Qué hay que observar ahora? Bueno, Mette Frederiksen confirmó que quiere volver a discutir la política española en el próximo Consejo Europeo después de la pausa de verano. Mientras tanto, las autoridades danesas continúan siguiendo los movimientos migratorios y este es el punto en el que estamos ahora mismo. Una frontera que no se ha cerrado, unos planes de contingencia que sí que existen y una discusión europea que está lejos de haber terminado. Segunda noticia. Yo ahora te digo que la inflación ha bajado al 1,7%, pero esto no significa que los precios están bajando. Si la inflación está bajando, ¿por qué determinadas facturas siguen subiendo? Bueno, la inflación danesa ha vuelto a bajar. Los precios al consumidor en julio fueron de 1,7% más altos que un año antes. En junio, esa diferencia había sido del 1,9%. A primera vista parece una noticia sencilla. Menos inflación, menos presión sobre los hogares. Pero hay una diferencia fundamental entre que baje la inflación y que bajen los precios. Una inflación de 1,7% significa que, de media, los precios todavía están aumentando respecto al año anterior. Simplemente que lo hacen a un ritmo más lento. Y cuando abrimos el dato parece una segunda historia. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no procesados para intentar mostrar mejor las presiones más persistentes, permanecen en el 2,3%, exactamente el mismo nivel que en junio. Según el Instituto Danés de Estadística, una de las principales razones son los aumentos de alquiler. Esto importa porque dos hogares pueden experimentar una inflación muy diferente, aunque ambos vivan bajo el mismo dato nacional, el 1,7%. Algunas categorías están bajando. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, costaban en julio 1,6% menos que el año antes. La electricidad también ayudó a reducir el dato general. Pero otras partidas avanzan en el sentido contrario. El transporte estaba al 5,5% por encima del nivel de un año anterior. Restaurantes y hoteles 8,1% y servicios en conjunto un 3,8%. Por eso el 1,7% no describe exactamente lo que experimenta cada familia. Depende enormemente de dónde se encuentra su gasto. También hay un efecto estacional que merece atención, y es que entre junio y julio el índice general aumentó 1,3%. Gran parte de esta subida mensual estuvo relacionada con alquileres de casas de vacaciones y viajes organizados. Es decir, la fotografía de julio está también influida por cómo gastan los hogares durante el verano. ¿Y qué ocurre con los salarios? Aquí encontramos una señal positiva, aunque hay que delimitarla bastante correctamente, hay que digámoslo. El dato muestra que los salarios aumentaron intraanualmente un 3,5%, y esto está claramente por encima del 1,7%. Pero, ahora bien, el dato salarial no representa automáticamente a todos los trabajadores del país. Hay que recordar que la reducción de impuestos sobre la electricidad está ayudando actualmente a contener inflación, así que la conclusión tiene dos partes. La primera es positiva, y es que el ritmo general de subida de los precios está moderado. La segunda, que no todas las presiones han desaparecido del todo, ya que la inflación subyacente continúa por encima del dato general y los alquileres y otros servicios siguen estando bajo presión. Por eso, alguien que pueda escuchar que la inflación está en el 1,7%, al mismo tiempo, seguir notando subidas bastante importantes en partidas concretas de su presupuesto. La siguiente fotografía oficial llegará el 10 de septiembre, cuando se publiquen los datos correspondientes a agosto. Hasta entonces, el titular es bueno, pero su significado correcto, digamos, no es que los precios están bajando, es que, en conjunto, están aumentando más lentamente. En fin. Dinamarca, este país donde una nueva vía para los trabajadores se abre y hay más restricciones para ciertos estudiantes. ¿Eres uno de estos grupos? ¿Te interesa esto? El 13 de agosto, en el Folketing, se celebró esta votación que hemos visto antes, además de otra lectura de unas normas nuevas. Dinamarca tiene muchas normas. Una vía nueva para los trabajadores, pero una restricción para los estudiantes. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, este 13 de agosto, como os comentaba en el Folketing, se celebraron varias cosas, y una de ellas es la que vamos a tratar ahora mismo, que es la lectura de la L16 y la L21, que son dos proyectos separados, pero con una unión entre comillas, que es la reforma migratoria. ¿A quién facilitará Dinamarca la entrada y para quién pretende endurecerla? Vamos a verlo. El mismo día, que comentamos, el Parlamento danés avanzó con dos proyectos que parecen ir en direcciones opuestas. ¿A quién quiere facilitar Dinamarca las entradas y para quién pretende endurecerlas? Bueno, el mismo día que hablábamos antes, el Parlamento danés avanzó con dos proyectos que pretenden ir en direcciones opuestas. Uno puede claramente facilitar que determinadas empresas contraten trabajadores de fuera de la Unión Europea.
y el otro pretende básicamente endurecer varias condiciones aplicables a determinados estudiantes extranjeros. Y precisamente esta aparente contradicción permite entender mejor hacia dónde se está moviendo Dinamarca. Primero, el empleo. La propuesta de ley 16 crearía una nueva versión de la llamada es danés, una de las leyes que actualmente, que es básicamente el sistema que permite obtener el permiso de residencia y trabajo cuando un empleo cumple determinadas condiciones salariales. Actualmente la Beløbsordning, o como sea en danés, exige en 2026 un salario anual de al menos 552.000 coronas. La nueva vía propuesta sería utilizar un mínimo de 322.000 coronas anuales a niveles de 2026, pero es que aquí hay un matiz bastante grande. Es que Dinamarca no está proponiendo simplemente bajar el requisito general de 552 a 322. La nueva opción sería una ruta adicional sometida a múltiples condiciones que solo podrían emplear empresas certificadas. ¿Vale? El puesto tendría que estar cubierto por determinadas condiciones colectivas, las organizaciones del mercado laboral participarían en esta supervisión y las empresas tendrían que acreditar condiciones laborales adecuadas. La vía estaría limitada a ciudadanos de determinados países, en tanto que la filosofía es bastante específica, es facilitar la llegada de trabajadores cuando la economía lo necesita, pero hacerlo de una forma estructurada en un modelo laboral danés que tenga un filtro contra el dumping fiscal. Y esta estaría básicamente generando un desacuerdo que te cagas. Hay una crítica en el proyecto porque considera que su diseño favorece a determinadas organizaciones sindicales y patronales en función de quienes hayan firmado los convenios. La organización pide que se valore que el contenido del convenio y no la afiliación de las partes que lo han negociado. Dicen que es importante insistir en que todavía estamos hablando de un proyecto de ley y que el 13 de agosto únicamente se completó su primera lectura. La segunda está prevista para el 1 de septiembre y la tercera para el 3 de septiembre. Si terminan siendo aprobadas según el calendario actual, la entrada en vigor sería el 1 de enero de 2027. Y mientras el Folketing discutía cómo facilitar estas contrataciones internacionales controladas, también se avanzaba el otro proyecto que os comentaba. Y es que la L21 se ocupa de determinados estudiantes extranjeros, ya que el gobierno presenta la reforma como una forma de evitar que plazas universitarias sean utilizadas fundamentalmente como vía de acceso al mercado laboral. La propuesta básicamente proporcionaría a las universidades nuevas herramientas, entre ellas pruebas de inicio a los estudios, requisitos más estrictos de actividades académicos para los estudiantes que quieran entrar, comprobaciones de documentación y posibilidad de rechazar solicitudes cuando exista fraude. Pero las consecuencias más visibles están en dos medidas. Para los grupos incluidos por la propuesta se restringirían las posibilidades de llevar familiares acompañantes a Dinamarca. Y el periodo de residencia para buscar empleo que actualmente se concede después de determinadas titulaciones danesas pasaría de 3 años a 1. Para alguien que esté considerando estudiar en Dinamarca, esta segunda modificación puede alterar significativamente el cálculo, ya que hasta ahora determinadas titulaciones ofrecían un horizonte de 3 años para intentar establecer una carrera profesional después de graduarse. La propuesta quiere reducir este margen a 12 meses. El gobierno sostiene que el objetivo es combatir el uso indebido de permisos de estudiantes. El ministerio explica que en años anteriores se habían registrado un fuerte crecimiento de solicitudes desde países como Bangladesh y Nepal, que ya habrían aplicado medidas adicionales de control académico y documental. Pero, otra vez, la ley todavía no ha sido aprobada, ¿vale? La L21 también pasó su primera lectura el 13 de agosto, junto con la L13, y tiene previstas la segunda lectura el 1 de septiembre y el día 3, como la anterior que comentábamos. Su entrada en vigor en este caso sería el 1 de octubre de 2026. Vistas juntas, ambas iniciativas muestran algo más interesante que un simple Dinamarca endurece la inmigración. Es que el enfoque parece ser mucho más selectivo. Para determinados trabajadores que llegan a través de empresas certificadas y bajo condiciones laborales controladas, el umbral podría bajarse considerablemente. Para determinados estudiantes cuya estancia pueda convertirse después en una vía de acceso al mercado laboral, las condiciones pueden endurecerse. Son dos leyes diferentes y deben evaluarse por separado, pero políticamente comparten una lógica, y es que Dinamarca quiere tener mayor control sobre los canales que utiliza la inmigración laboral y bajo qué condiciones viene la gente y trabaja. Y durante las semanas venientes sabremos si el Parlamento convierte estas propuestas en ley. Y ahora vamos con un poquito de historia. Vamos a hablar sobre algo que pasó hace mucho tiempo y que tiene efectos a día de hoy. Porque el Folketing celebró el 14 de agosto la lectura de la L11, que establecería una compensación económica para mujeres sometidas a determinadas prácticas anticonceptivas sin consentimiento durante el periodo de responsabilidad sanitaria danesa en Groenlandia. Después de décadas de consecuencias personales y años de investigación política, la Spidalsein ha dado esta semana otro paso decisivo. El Folketing ha comenzado el viernes 14 de agosto la tramitación parlamentaria del sistema danés de compensaciones. La cifra prevista, 300.000 coronas por mujer. Y el ministerio estima que aproximadamente 4.500 mujeres podrían cumplir las condiciones. La propuesta cubre a mujeres que,
entre 1960 y 1991 fueron sometidas a una anticoncepción sin consentimiento en Groenlandia o Dinamarca dentro de las condiciones establecidas por la futura ley. Las solicitudes se tramitarán a través de una autoridad danesa encargada de las indemnizaciones a pacientes. Y aquí de hecho aparece una peculiaridad, y es que las mujeres pueden presentar solicitudes desde el 1 de julio, aunque no pueda tomar una decisión definitiva hasta que la ley entre en vigor. El plazo previsto para solicitar la compensación termina el 1 de septiembre de 2028, y para comprender por qué estamos en este punto hay que retroceder. El gobierno danés y el gobierno de Groenlandia pusieron en marcha en el 2023 una investigación que, independientemente, estudiaba la práctica anticonceptiva durante el periodo en el que Dinamarca tenía responsabilidades sobre el sistema sanitario groenlandés. La investigación, que se publicó en septiembre de 2025, donde Mette Frederiksen ofreció oficialmente una disculpa a las mujeres afectadas. En diciembre de 2025 llegó un acuerdo político muy amplio para crear compensaciones económicas, y el proceso legislativo, que se retrasó por las elecciones danesas que hemos tenido este año en febrero de 2026 y la posterior formación de un gobierno que se ha retrasado este evento, pues ha dado lugar a que haya ido pues, con retardo. Los datos históricos explican la dimensión del asunto, y es que las investigaciones analizadas concluyeron que más de 4.000 niñas y mujeres recibieron dispositivos intrauterinos en Groenlandia durante las décadas del 60 al 70, y el estudio utilizó testimonios de 354 mujeres correspondientes a 488 episodios, y determinó que, en gran mayoría de estos episodios, no existió consentimiento. Algunas de las niñas tenían solamente 12 años, pero justo cuando esta conversación se acerca a la votación definitiva, es que ha surgido nuevas discusiones. El gobierno groenlandés dispone de 2 informes que todavía no se han publicado y que, entre otras cuestiones, examinan la responsabilidad jurídica de Dinamarca. Uno de estos expertos involucrados, el abogado Jonas Christoffersen, ha pedido al Folketing que se espere a su publicación antes de terminar la tramitación. El gobierno danés comparte por ahora esta posición, además que la ministra de Sanidad argumenta que las mujeres que llevaban demasiado tiempo esperando y que retrasarlo ahora a la ley podría volver a aplazar las compensaciones. Esto que era una pregunta bastante legítima, creo yo. ¿Por qué aprobar una compensación antes de disponer de todos los informes jurídicos? La respuesta del gobierno es que el sistema actual ya dispone de una investigación amplia y de un acuerdo político suficiente como para comenzar a compensar. Al mismo tiempo, no se ha descartado que Dinamarca tenga que volver al asunto si los nuevos informes revelan una responsabilidad más amplia, más personas afectadas o más vulneraciones de mayor alcance. Los informes deberían publicarse a finales de agosto y, según la información facilitada por el departamento correspondiente del gobierno groenlandés, significa que potencialmente aparecerán después de las votaciones parlamentarias previstas. La segunda lectura está programada para el 25 de agosto, la tercera para el 27. Se trabaja con la previsión de que la ley pueda entrar en vigor el 1 de septiembre, pero es que esta fecha sigue dependiendo de que el proceso legislativo se complete. Si ocurre, las primeras decisiones podrían llegar poco después. Además, que un equipo tiene previsto viajar por Groenlandia a finales de septiembre y durante octubre para informar y ayudar a las posibles solicitantes. Habrá 2 rondas más en el 2027. Y ahora aquí la diferencia no está en si el debate dice ¿ha pasado o no ha pasado? Ahora eso ya está aparte. Ahora hay 3 grandes cuestiones en la mesa. La primera es ¿quién va a recibir las 300.000 coronas? ¿Quién se va a poder llevar la pasta y podrá solicitarlas? La otra es ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Porque no se sabe. Y la tercera, y no menos importante por ello, es que si los informes se publican, todavía tendrá Dinamarca que volver a examinar sus responsabilidades y volver a hacer el assessment de todo lo que hemos hablado. Dejamos estas cuestiones encima de la mesa, ya que este es el final del programa. Espero que te hayan gustado las noticias que te he traído esta semana 33 de 2026. Si estás aquí, dale a like, suscríbete. Tenemos también en Spotify, puedes seguirnos allí. Estás en YouTube, pues puedes ir a Spotify y escuchar esto el lunes por la mañana. Estás aquí, supongo que no te importará suscribirte. Dicho esto, nos vemos la semana que viene, el domingo, con más noticias de Dinamarca, y espero que te vaya muy bien la semana, espero que estés aquí conmigo para poder disfrutar de una semana más, que el tiempo te acompañe, y nos vemos en el siguiente programa de ¿Qué pasa Dinamarca? Gracias por estar aquí.